El doctor Carlos Montaño es doctor en Servicio Social por la Universidad Federal Río de Janeiro y catedrático en la misma, con destacada trayectoria en investigación y docencia, autor de numerosas obras sobre servicio social, política y tercer sector, entre la que destaca Identidad y clase social. Su enfoque crítico y sus coordinaciones en núcleos de estudio enriquecen el debate académico, aportando valiosas perspectivas en el cruce de la salud, el Estado y la intervención. Es por eso que en esta mañana, sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz y con ello la intervención en la conferencia Articulación de los Saberes Científicos y la Acción Política al doctor Carlos Montaño. Adelante, doctor. Buenos días a todos y todas aquí presentes. Quisiera agradecer mucho y expresar el honor de poder participar en este importantísimo congreso a través de la querida amiga Juana Suárez, agradecer al ISTE por esta invitación y ya prontamente, después que pueda poner mi cronómetro para controlar mi tiempo, iniciar con esta importante temática para tratar de la articulación entre el conocimiento científico y la práctica política y en el contexto del bienestar y del estado de bienestar. Yo voy, por lo tanto, a dividir mi intervención en dos momentos. En primer lugar, la articulación entre ciencia y política. En segundo lugar, algunos elementos que considero de fundamentos al hablar del bienestar y del estado de bienestar. Efectivamente, la ciencia y la acción política precisan articularse, relacionarse. Una sola u otra tienen profundos límites para lo que queremos. Sin embargo, primero precisamos reconocer la existencia de diversos saberes. Normalmente cuando hablamos de saber, cuando hablamos de teoría, estamos englobando un conjunto de saberes diversos. Efectivamente, el saber instrumental, el saber operacional, el saber o el conocimiento situacional, el conocimiento religioso, que también es una forma de saber, el conocimiento artístico, intuitivo, el sentido común también es forma de saber, el saber o el conocimiento popular. Todas estas son formas de saber diferentes y cada una con sus características y su importancia. Acá no estamos calificándolos ni midiéndolos, simplemente expresando que tenemos formas diferentes de saber. La ciencia o el conocimiento científico o el conocimiento teórico científico es apenas una forma de saber, pero que precisamos diferenciarlas de las demás. No obstante eso, también debemos reconocer que no hay una ciencia o un saber científico. Cuando hablamos de la articulación entre el saber científico y la práctica política, precisamos también diferenciar los diferentes métodos, los diferentes valores, los diferentes lugares en el mundo a través de los cuales se produce el saber científico. El positivismo ha sido, desde su surgimiento hasta la actualidad, la forma, yo diría, más hegemónica del saber científico. Es a través del positivismo y las formas de derivación del neopositivismo, etcétera, que nosotros de alguna manera operamos y comprendemos la ciencia. Sin embargo, el positivismo tiene algunas características. En primer lugar, el positivismo opera con dos tipos fundamentales de segmentación, de desarticulación, de separación.
primer lugar, la separación o segmentación de la realidad en esferas, la esfera sociológica, la esfera económica, la esfera política, la esfera cultural, cada una de ellas entendida como una esfera autónoma, como una esfera autodeterminada, sin relación con las otras y a través de las cuales se han generado, por lo menos dentro de esta lógica, dentro de esta tradición, las profesiones o las disciplinas de las ciencias sociales, la sociología, la economía, que Lukács va a llamar no más la economía política, sino la economía vulgar, la ciencia política, cada una ocupándose de esto que es la ciencia positivista. Pero la segmentación del positivismo es entre saber y actuar, entre teoría y práctica, entre ciencia y acción. Efectivamente, procurando, o por lo menos en el discurso, defendiendo la idea de un saber neutro, entre comillas, objetivo, o la neutralidad axiológica de Weber, se procura separar conocimiento y acción. Efectivamente, un individuo que actúa en la realidad, un individuo que tiene inserción práctica en la realidad, no podrá, según la lógica positivista, producir un conocimiento neutro. Está empapado, está inmerso en la realidad, en los intereses, en los conflictos de la realidad y por lo tanto no estaría capacitado para producir conocimiento neutro. Por otro lado, para producir este supuesto conocimiento neutro del positivismo, es necesario no actuar en la realidad. Vean cómo esta articulación entre ciencia y práctica no es natural, no perpasa por toda o cualquier forma de conocimiento, inclusive de conocimiento científico. En realidad, no existe conocimiento neutro. Todo conocimiento, todo saber, inclusive todo saber científico, está empapado de intereses, según la caracterización de Jürgen Habermas. Los intereses, los valores, las visiones de mundo, los métodos, la inserción en la realidad de alguna manera permea este conocimiento. La realidad es objetiva, pero el conocimiento está saturado de subjetividades. Es así que precisamos hacer una primer distinción en relación al conocimiento científico a partir de intereses. Y quiero decir, es una primer distinción. Esto no agota los intereses, los valores a los cuales mencionaba anteriormente. Pero en primer lugar, como primerísima forma de diferenciación entre intereses, en la relación entre intereses y saber, está la idea de conocer para transformar o conocer para mantener. Esta primer divisoria es fundamental. ¿Para qué queremos conocer? ¿Para qué queremos producir conocimiento? Y repito, inclusive o fundamentalmente el conocimiento científico. Para perpetuar la realidad, para legitimarla, para justificarla, para su manutención, o queremos producir un conocimiento al contrario, para la transformación social. En este sentido, podemos decir que el conocimiento hegemónico hasta hoy es un conocimiento orientado para la manutención de la realidad. Como decía, y acá ya fue inclusive mencionado en los discursos del Presidium, según Marx, a partir de las célebres tesis sobre Feuerbach, los filósofos hasta la actualidad se encargaron de conocer la realidad, de interpretar la realidad. Sin embargo, de lo que se trata es de su transformación.
La perspectiva de transformación social, por lo tanto, es una perspectiva para producir conocimiento. Quiero decir que no es un sesgo ideológico. Conocer para transformar no es algo ideológicamente sustentado que precisamos rechazar en aras del conocimiento neutro. Conocer para transformar es un fundamento de una perspectiva de conocimiento. Se diga o no se diga, se explicite o no, el conocer para la manutención de la realidad, para su legitimación, es también otra perspectiva de conocimiento. Pero acá lo que nos convoca, por lo tanto, es la perspectiva de transformación social. ¿Cómo conocer orientados a una transformación social? Y aquí la crítica se torna uno de los pilares fundamentales de ese conocimiento. Pero la crítica o el término crítica o crítico es algo que absolutamente todo el mundo reivindica para sí. No conozco a nadie que se diga yo soy acrítico. La crítica parece ser un atributo que todo el mundo, sea cual fuere su perspectiva, reivindica para sí propio. Precisamos, por lo tanto, diferenciar de qué crítica nos referimos. La crítica además está presente en diversas esferas de las relaciones sociales. Un trabajador critica los bajos salarios, pero su empleado critica los derechos laborales. El neoliberal critica el estado de bienestar social. El protestante critica los rígidos fundamentos de la Iglesia Católica. El miembro de tradiciones, de instituciones neonazistas, como la tradición familia y propiedad, critica los derechos humanos y los avances en los derechos humanos. Una vecina critica los comportamientos supuestamente promiscuos de su otra vecina. Vean, crítica hay en todos lados. Entonces, no basta hablar del conocimiento crítico, porque tenemos que calificar de qué crítica estamos hablando. Para Marx, la crítica ha sido un elemento fundamental, sin el cual no entendemos su obra, sin el cual su obra no existiría. En primer lugar, se funda en los tres pilares: la crítica a la filosofía alemana, la crítica a la economía política inglesa, la crítica al socialismo utópico francés. Pero vean, crítica no es en absoluto para Marx el rechazo. Cuando Marx realiza la crítica a la filosofía alemana, no rechaza a Hegel, no rechaza a Feuerbach, al contrario, incorpora y supera. Cuando Marx realiza la crítica a la economía política inglesa, no rechaza y desconsidera a Adam Smith, a David Ricardo, sino al contrario, los incorpora y los supera. La obra de Marx sería impensable sin Hegel, sin Feuerbach, sin Adam Smith, sin David Ricardo, sin Owen, sin Saint-Simon, sin Proudhon. La crítica no es el rechazo, sino la apropiación y superación. Superación que no significa el descarte. En este sentido, además, la obra de Marx, el término, inclusive en sus títulos, el término crítica está presente en prácticamente toda la obra, al llegar al extremo de tener como subtítulo de una obra crítica de la crítica crítica. Vean, la crítica para Marx no es rechazo, no es dogmatismo, no es sectarismo, no es algo que excluye todo lo que está por fuera de su campo valorativo, ideológico, etc., sino que se trata de la crítica radical. Y acá nuevamente precisamos, valga la redundancia, precisamos precisar
¿Qué significa radical? Porque en el sentido común usamos el término radical para caracterizar algo extremista. Fulano es muy radical. Quiere decir que entendemos que fulano está en un extremo, en una actitud muy extremista. Para Marx, radical tiene un sentido mucho más etimológico que otra cosa. La crítica radical es aquella que va a las raíces. Es aquella que entiende los fundamentos y la esencia de los fenómenos. Pero no los fundamentos, no apenas los fundamentos y la esencia, superando la mera apariencia, sino ese fenómeno en articulación con una totalidad. Yo voy a dar un ejemplo muy breve, inclusive siguiendo la denominación o la palabra de radical, ir a las raíces. No basta apenas superar la apariencia, aquel árbol que está por encima de la tierra, y entonces vemos apenas lo aparente, el tronco, las ramas, las hojas, las frutas, las flores. Eso es la realidad aparente, que no es falsa, pero que es apenas lo que aparece a nuestros ojos, a nuestra experimentación. Tenemos que excavar la tierra para ver que abajo están las raíces, sin las cuales la planta no sobrevive. Pero descubrimos que esa planta está muriendo. Tiene sus raíces absorbiendo el agua, pero está muriendo. ¿Por qué está muriendo? Porque a kilómetros de distancia una industria está despejando todos los residuos y contaminando el río y el lenzo freático, y por lo tanto el agua que lleva esa planta es un agua contaminada y la planta está muriendo. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que no basta siquiera estudiar y llegar a la esencia del fenómeno individualizado, que ese fenómeno está en articulación con una totalidad, que precisamos entender el fenómeno no solo en su raíz, en su esencia, sino entenderlo inserto en una totalidad, en este caso, en una totalidad social. Marx va a decir aún que las ideas dominantes son, en cada época, las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes. Entonces, esto nos convoca a entender lo que se decía antes. Para combatir el neoliberalismo tenemos que combatir el discurso que llevó a la legitimación neoliberal. Tenemos que trabajar no apenas en acción material, sino también en lo que puede llamarse la lucha ideológica. Desmontar discursos, desmontar fake news, desmontar discursos que legitiman o que promueven determinados procesos. Sin embargo, la teoría crítica y la teoría crítica radical en el sentido que lo mencionábamos, no basta para la transformación social. Teoría crítica, la teoría revolucionaria es necesaria, pero es insuficiente para la transformación social. Lo voy a poner también en los términos de Marx. El arma de la crítica no puede sustituir la crítica de las armas. Es decir, no basta conocimiento teórico, crítico, radical para enfrentar procesos materiales. Tenemos que enfrentarlo a través de la acción material. Sin embargo, decía Marx, cuando ese conocimiento crítico, radical, consigue llegar a las masas, entonces ahí sí tenemos una herramienta, un arma potencialmente revolucionaria y transformadora. Es decir, facilitar la apropiación del conocimiento crítico radical por los y las trabajadoras, por la población en su conjunto, es tarea absolutamente necesario para un proceso de transformación social, de efectiva transformación social. Así,
el conocimiento crítico es absolutamente fundamental, pero insuficiente para la transformación social. Pero es necesario. Sin este conocimiento crítico, nosotros tenemos apenas una apropiación ingenua, un conocimiento superficial, fenoménico de la realidad. El conocimiento científico, teórico, que llega a la esencia, a la raíz de los fenómenos, es absolutamente necesario, pero es nuevamente insuficiente. Para superar los límites de ese conocimiento, el propio Marx va a decirnos, precisamos de la indignación. No basta conocer la pobreza, no basta conocer la desigualdad social. Precisamos indignarnos con la pobreza y con la desigualdad social. Es decir, cerebro y corazón, pasión y razón son los dos elementos absolutamente necesarios para el conocimiento y la acción política. Teoría y práctica deben estar asociadas. El punto de partida, por lo tanto, es la realidad, no la idea. No negar la realidad para imaginar un mundo deseado, sino que el punto de partida es nuestra realidad. Sea ella que nos guste o no nos guste, pero este es el punto de partida. La indignación es el motor y la teoría crítica radical la herramienta de este conocimiento. En este sentido, quiero de alguna manera superar la idea de que ciencia y práctica estén naturalmente articuladas. Tenemos que saber de qué ciencia hablamos, de qué conocimiento científico, de qué método para producir este conocimiento científico, de cuáles son los valores, los intereses que están presentes en la producción de este conocimiento científico. En primera instancia, un conocimiento para mantener o para transformar. En segundo lugar, precisamos entender que el conocimiento científico no es suficiente, que la indignación, que la pasión, que el corazón debe estar presente. No precisamos apenas describir la pobreza, precisamos enfrentarla. Y con esto, entonces, quiero entrar a mi segundo momento de esta intervención mía, que es un poco tratar con este espíritu de crítica, de conocimiento crítico, de una crítica radical, pero de una crítica radical que no significa rechazo, sino significa la apropiación, llegar a las raíces, entender el fenómeno o el tema en su conjunto, en su totalidad, para poder superar. Y entonces, en este segundo momento, quiero trabajar el concepto de bienestar y de estado de bienestar a partir del análisis crítico en el sentido que mencionábamos antes. El bienestar podemos caracterizarlo como, de alguna manera, un avance significativo en determinados derechos, en determinadas condiciones de vida. El bienestar, aún más, es contradictorio con el proyecto y los valores neoliberales. El bienestar, aún más, en este contexto, en el actual contexto, es un objetivo que persiguen el campo progresista, las izquierdas, etc. Pero no podemos dejar de conocer o de reconocer que el concepto de bienestar tiene origen burgués. Y el concepto de bienestar esconde y ayuda a camuflar las contradicciones sociales. Al hablar exclusivamente de bienestar, no hablamos de explotación, no hablamos de opresión, no hablamos de desigualdad social, como si el bienestar fuera algo homogéneo y para todos.
Claro que precisamos decir que estos no son conceptos contradictorios, pero que precisamos entender que el bienestar no es una panacea que resuelve todos los problemas. El bienestar, si articulado a las contradicciones sociales, a la desigualdad, a los procesos de opresión y de explotación, si entendido en ese camino, el bienestar es algo que no se aísla de una lucha por el bienestar y una lucha por la superación de las contradicciones sociales. Por una lucha, yo diría, inclusive anticapitalista. Pero en ese sentido, tenemos o no podemos idealizar el concepto de bienestar como si fuera la solución para todo. Luchar por el bienestar no es incompatible con la lucha contra la explotación o contra las diversas formas de opresión social. En este sentido, quiero entonces traer algunos de los que me parecen o entiendo como fundamentos principales del estado de bienestar social en una concepción crítica, radical, en el sentido que hablábamos anteriormente, para tener en cuenta o para que podamos orientar un proceso de reconstrucción del estado de bienestar social, o yo quisiera decir, de experiencias semejantes al estado de bienestar social, de forma eficiente, operativa y yo diría de suceso. En primer lugar, el estado de bienestar social es un modelo históricamente determinado, producto de una serie de aspectos estructurales y coyunturales que no podemos desconocer, como si esa experiencia simplemente se replicara en el tiempo independientemente del contexto, de los elementos estructurales y de los aspectos coyunturales. Tenemos que entender características y fundamentos de aquella experiencia del estado de bienestar social para poder pisar en la realidad, en la construcción de un proceso ahora autónomo o autóctono, mejor dicho, de un proceso de construcción latinoamericano, mexicano, etc. Un primer fundamento del estado de bienestar social es que hablar del estado de bienestar social, construir un estado de bienestar social, no representa o no es producto apenas de los intereses o de los objetivos de una clase social. Es lo que le sirve al pueblo, es lo que le sirve a la clase trabajadora. Tampoco la construcción de una experiencia semejante al estado de bienestar social es producto de la intencionalidad de un gobierno. Esta construcción precisa determinado pacto social, la articulación de sectores, inclusive sectores contradictorios de la sociedad, que se articulan en este, digamos, proceso de construcción del estado de bienestar social. Sin él, esta construcción puede no pasar de un mero deseo. Construir un pacto social con las diversas clases o clases fundamentales es tarea fundamental para poder concluir el proceso de construcción de una experiencia como esta. Todo indica en los tiempos actuales que acá tenemos un desafío enorme, enorme, porque imaginar este pacto social, este acuerdo entre clases, resulta algo bastante difícil, principalmente a partir de la crisis capitalista y de la hegemonía neoliberal. Diversos autores en Brasil caracterizan, inclusive pensando en toda América Latina, que la burguesía nacional prefirió aliarse como sector subalterno al capital financiero internacional, de que continuar siendo la clase hegemónica aliada
a los trabajadores nacionales. Es decir, nuestras burguesías nacionales rompieron aquel pacto social con la clase trabajadora y ahora se alían de forma inclusive subordinada al capital financiero. Traer esa burguesía nacional para una alianza, para un pacto orientado para la construcción de un estado de bienestar social es un desafío fundamental. Un segundo aspecto, un segundo fundamento de un estado de bienestar social, y lo pongo en el sentido de pensar en la construcción, en la reconstrucción o construcción de una experiencia semejante al estado de bienestar social, es que el estado de bienestar social se ha desarrollado históricamente en un contexto de hegemonía productivo-comercial. Es decir, cuando la actividad industrial y comercial se tornaba contexto hegemónico. La producción industrial en masa y el consumo masivo local es condición y fue condición para el éxito de las experiencias de estado de bienestar social. En este sentido, la clase trabajadora se inserta tanto en la producción de bienes, cuanto también en el consumo de bienes. En la producción de bienes necesitando educación pública, salud pública, porque una fuerza de trabajo calificada no nace, se produce, y se produce eminentemente por el Estado. Porque el consumo en masa también no nace, sino que se produce. Es preciso de políticas sociales para que la población pueda aumentar su capacidad de consumo. Sin esta articulación de la industria y el consumo, sin este proceso hegemónicamente productivo comercial, y cuidado porque estoy hablando dentro de la lógica del capital, no estoy hablando de un proyecto socialista, sino dentro de la lógica del capital, la articulación entre producción y consumo es fundamental. Nuevamente tenemos un desafío, porque la crisis capitalista de los finales de los 60 y que se extiende en los 70 hasta la actualidad, es una crisis del proceso productivo comercial que lleva al capital a una migración cada vez mayor para la actividad financiera. Y vean, lo que es interesante, tengan o no conciencia de ello, lo que es interesante para la burguesía industrial y comercial, para este proceso de acumulación capitalista a partir de la actividad productivo-comercial, no es interesante para el capital financiero. Pensemos ejemplos. A la actividad productivo-comercial, y repito, independientemente de que individualmente se tenga o no conciencia de eso, pero la inversión en salud pública, la inversión en educación pública, la inversión en políticas sociales que promuevan el consumo es una inversión inclusive del capital que tiene retorno. ¿Qué significa salud pública, educación pública y políticas sociales para el capital financiero? Un gasto sin retorno. Por eso el capital productivo comercial, en un proceso hegemónico del capital productivo comercial, estas acciones estatales no son mal vistas, al contrario. Pero en un contexto de hegemonía del capital financiero, estas acciones estatales van a ser combatidas. Va a haber un lobby para destruir estas acciones estatales. Repito, este es un contexto que nos coloca un desafío fundamental, porque esto no lo podemos cambiar naturalmente, no lo podemos cambiar en un país, no lo podemos cambiar por la voluntad de un gobierno. Este contexto es de crisis productivo-comercial y hegemonía del capital financiero. Y esto nos obliga a pensar cómo enfrentar esta realidad para la construcción
de una experiencia semejante al estado de bienestar social. Un tercer aspecto, un tercer fundamento del estado de bienestar social que precisamos considerar es que el estado de bienestar social es típico de experiencias de países centrales como Canadá, Europa Central y Nórdica, que se diferencia de experiencias keynesianas como Estados Unidos e Inglaterra. Sí, muchas veces ecualizado. Muchas veces hablamos de estado keynesiano como sinónimo de estado de bienestar social, pero son experiencias diferentes, inclusive que las podemos ver en la actualidad. Los llamados estados de bienestar social se diferencian de alguna manera del keynesianismo en cuanto este último promueve políticas orientadas a un llamado pleno empleo. Keynes decía, vamos a dar empleo aunque sea a que un trabajador haga un agujero y otro lo cubra. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista productivo no tiene ningún interés, pero desde el punto de vista comercial ambos tendrán salarios y podrán entrar en el mercado de consumo. Ya las experiencias de estado de bienestar social se orientan justamente a la seguridad social, a una robusta seguridad social. Esto exige, estas intervenciones exigen en salud pública, educación pública, un fuerte financiamiento estatal. En la medida que el Estado, salvo algunas empresas públicas que puedan por ventura haber subsistido a la debacle, a la destrucción neoliberal, el Estado precisa recaudar fondos a través de su principal fuente de ingresos, los impuestos. Impuestos que el capital financiero y la hegemonía neoliberal rechazan. Impuestos que como se ha hecho en el discurso y intentado en la práctica, pero con resistencias del Congreso en Brasil, en el discurso de Lula, vamos a incluir en los impuestos a los sectores más abastados y vamos a incluir en el presupuesto a los sectores menos abastados. O sea, cobrar más impuestos a quienes más tienen y menos impuestos a quienes menos tienen. Este es un desafío fundamental sin el cual no financiamos un estado de bienestar social, pero para el cual sepamos vamos a tener innúmeras y fortísimas resistencias. O sea, una reforma tributaria progresiva se impone para pensar en experiencias próximas al estado de bienestar social. Un cuarto aspecto que quiero compartir con ustedes. La experiencia del estado de bienestar social se articula con un proceso de industrialización. Es lo que se dio por llamar de la articulación fordista keynesiana, del círculo virtuoso del fordismo y el keynesianismo. Lo que David Harvey va a llamar el régimen de acumulación fordista keynesiano. En este sentido, pensar en un estado de bienestar social de alguna manera nos propone pensar en un proceso de industrialización. Y voy a dar algunos ejemplos del por qué. Contrariamente a un país desindustrializado, de producción fundamentalmente agropecuaria y extractiva, la producción industrial no solo emplea más fuerza de trabajo, que el bajo empleo, la baja necesidad de empleo de fuerza de trabajo por la actividad rural y extractiva. Pero no solo la actividad industrial emplea más fuerza de trabajo, sino que también es una actividad con mucho mayor valor agregado que la actividad rural. Nuestros países latinoamericanos
inclusive México, Brasil y de alguna manera Argentina, que han creado una fuerte industrialización para los patrones latinoamericanos, han tenido una fuerte y yo diría mayoritaria producción agropecuaria. Han servido como, aquí me viene una palabra en portugués, celeiros. ¿Cómo se traduce en español? Celeiros. Semilleros, reservas de producción de commodities y de producción agropecuaria para el mundo entero. Somos los principales productores agropecuarios, o estamos entre ellos, empleando poca gente y con un bajo valor agregado. Un proceso de industrialización, tal como fue experimentado en los países, tiene o estuvo articulado, un proceso de estado de bienestar social, estuvieron articulados a procesos de industrialización. Fomentar la industrialización en comparación con la producción agropecuaria se torna un desafío fundamental, principalmente en nuestros países latinoamericanos y particularmente en México, para pensar en las fuentes de riqueza y por lo tanto de riqueza o de renta para el Estado cuando queremos pensar en la construcción de un estado de bienestar social. En este caso, el contexto actual, aunque muy incipiente como para ser evaluado, pero el contexto actual de articulación de los BRICS, de articulación de los países del llamado sur global, particularmente en ese frente en donde Claudia Sheinbaum ha sido una referencia de enfrentamiento, no de confrontación, pero de enfrentamiento a toda esta política tributaria de Donald Trump, puede representar un contexto positivo para este proceso de industrialización en los países latinoamericanos. Un quinto aspecto, y son 6, estoy llegando al fin. Un quinto aspecto para pensar en las experiencias de estado de bienestar social es la necesidad de entender, distinguir las necesidades y condiciones del desarrollo productivo, comercial y financiero. Esto lo decía antes, los 30 años gloriosos del capital productivo comercial, del capitalismo, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 73, podemos datarla así. Precisamos, en este contexto de hegemonía financiera, de crisis capitalista, de hegemonía financiera, aún más de extinción del modelo soviético. Y no porque el modelo soviético no fuera objeto de críticas o tuviera que ser el modelo ideal de antagonismo al capitalismo, pero vivíamos en aquel contexto en una época de Guerra Fría, esa no existe más. En una época de división del mundo en dos mercados, eso no existe más. En una época, en un contexto ideológicamente particular, para los cuales las experiencias de estado de bienestar social también fueron procesos de convencimiento ideológico, por ejemplo, de las poblaciones latinoamericanas, con políticas, con inversión extranjera directa, con el financiamiento al desarrollismo en nuestros países. Eso no existe más. Estamos en un contexto en donde el ingreso, la inversión, la colaboración internacional, la cooperación internacional es mucho más restringida y tenemos que lidiar con esa nueva situación, con ese nuevo contexto. El neoliberalismo hoy sigue siendo la ideología hegemónica. Y el neoliberalismo, quien quiera, en un texto inclusive pequeño, pero seminal, un pequeño libro
de Hayek que llama el camino de la servidumbre. Ahí Hayek va a decir, si un individuo fracasa en el mercado, no es culpa del sistema, es culpa de ese individuo, que no tuvo la competencia exigida para poder triunfar en el mercado. El capitalismo y el Estado no se tienen que hacer responsables por ese individuo. Ese individuo se tiene que cualificar mejor para en el futuro volver al mercado a triunfar. ¿Qué quiero decir con esto? Como un único ejemplo de tantos otros valores ideológicos que están presentes no solo en ese libro, pero ese me parece el libro seminal. Que esto no es un discurso de Hayek. Esto no es un discurso de los Chicago Boys. Esto no es un discurso de los economistas neoliberales. Esto no es un discurso del capital financiero. Esto es un discurso que está impregnado en nuestra sociedad. Pensamos así. Vemos un individuo sin empleo y no imaginamos las peripecias que ese individuo hizo por empleo. Lo vemos como un vagabundo, como una persona que prefiere vivir de la asistencia social estatal que trabajar. Y por eso pasamos a combatir la asistencia social, la seguridad social. Porque la propia sociedad, quiero decirlo con todas las letras, no el neoliberal, sino la sociedad como un todo, ve a ese individuo como un individuo que no quiere, que no lucha. Yo soy un Beatle maníaco y una vez leyendo revistas le preguntaron a John Lennon qué era el suceso. Y mi ídolo John Lennon respondió, el suceso es creer a muerte en lo que vos querés y es luchar a muerte por eso. ¿Cuántas personas conocemos que han luchado, que creen, que se han dedicado a alcanzar pequeñas metas y no han conseguido? No basta, este es un sistema excluyente. Este es un sistema que no da oportunidades. Destruir ideológicamente los valores neoliberales es fundamental para una experiencia de estado de bienestar social. Si no conquistamos la sociedad que defienda la seguridad social, la salud pública, la propia sociedad va a decir, yo pago por mi salud, ¿por qué voy a pagar impuestos para un Estado dar salud a quien no paga por ello? Tenemos que conquistar ideológicamente esa población. Gramsci decía, una clase que todavía no es hegemónica materialmente puede tornarse hegemónica ideológicamente. Ese camino tenemos que seguirlo. Y mi última observación, un sexto aspecto de fundamento de estado de bienestar social que precisamos prestar atención para poder efectivar la construcción de un estado de bienestar social, es que las experiencias de estado de bienestar social se han desarrollado en países, lo decía antes, centrales, Europa, Estados Unidos, Canadá. En nuestros países latinoamericanos no podemos hablar de estado de bienestar social. Hubieron experiencias de relativa, precaria y tardía intervención social. Experiencias como en México, en Brasil, como en Uruguay, en Argentina, que desarrollaron algún tipo de intervención social, pero que no puede ser y de políticas sociales, pero que no puede ser caracterizada como estado de bienestar social. Eso lo tenemos que construir. En realidad, más que reconstruir, lo tenemos que construir. Y en ese sentido, nuestros países latinoamericanos hacen parte aún de un neocolonialismo. Es decir, no somos países absolutamente descolonizados. Estamos en una relación de dependencia con países centrales. ¿Qué quiere decir esto?
no quiere decir apenas una noción geográfica, centro y periferia. No quiere decir apenas una relación, algunos ya se desarrollaron porque maduraron mejor, otros están en vías de desarrollo aún, sino que conforme la teoría de la dependencia nos enseñó y nos demostró, los países periféricos hoy producen riqueza a la cual es expurgada, la cual es retirada, es expoliada por otros mecanismos diferentes de las colonias típicas. Ahora fundamentalmente por dependencia tecnológica, por transacciones intrafirmas. La Volkswagen se instala en Brasil, pero sigue siendo alemana. Produce en Brasil, lucra en Brasil, se apropia del lucro en Brasil y de forma interna ese recurso, esa riqueza va para la sede central. Las transacciones intrafirmas son cada vez más fuertes en la migración de nuestras riquezas. Y finalmente, un tercer aspecto, la deuda externa. La necesidad de inversión extranjera que es pagada, es amortizada, no es amortizada, sino que apenas pagamos los intereses, pero no eliminamos la deuda. Son tres aspectos fundamentales de la enorme riqueza producida en los países latinoamericanos, pero que migra, que se desvanece en nuestras manos como arena o como agua. Enfrentar ese proceso de expoliación verdadera de nuestra riqueza es fundamental para pensar en una experiencia de estado de bienestar social. Y bueno, siguiendo mi compromiso de 45 minutos de exposición, no sé si ahora queda espacio para el debate, para intervenciones de ustedes. Muchas gracias. Les pidamos con un fuerte aplauso al doctor Carlos Montaño, quien esta mañana ha vertido sobre todas y todos nosotros sus amplios conocimientos en todos y cada uno de los factores que implica la articulación de los saberes científicos y la acción política en un estado de bienestar. Muchas gracias, doctor Carlos Montaño. Saludo fraterno hasta el Uruguay de todas y todos los mexicanos.